Feliz viernes, queridos y queridas. Nuevo encuentro. Arrancamos con el material del día de hoy. GitHub Flow. Antes de hablar de GitHub Flow, primero tenemos que hablar de qué es Git. Bueno, lo venimos usando hace varias semanas y yo hay veces que explico algunas cosas y algunas cosas quedan medio pasadas por alto, y vamos a hacer un pequeño repaso de qué es Git y luego para poder hablar de qué es GitHub Flow, que me parece algo que es muy importante que conozcan. Bueno, Git es un sistema de control de versiones de código que fue creado en el 2005 por Linus Torvald, que también es el creador del kernel de Linux, ni más ni menos, ¿no? Una figura emblemática dentro de lo que es el ambiente de la tecnología, ¿no? Ya no voy a decir mucho más que eso porque, bueno, nada, es una persona fundamental. Como dijimos, una herramienta que nos permite realizar el control de versiones de nuestro código fuente, entre otras cosas. Se puede hacer muchas más cosas que versionar el código fuente. Y en la práctica lo que nos va a permitir va a ser poder traquear y gestionar todos los cambios que hagamos dentro del código fuente de nuestras aplicaciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Obviamente, a medida que los entornos o que los equipos de desarrollo empiezan a crecer, es un must, digamos, no es una necesidad la de tener este tipo de herramienta para poder versionar y gestionar los cambios que realicemos dentro de nuestro software. Si bien hay otros tipos o existen otros tipos de herramientas para versionado de código, hoy por hoy Git diría que casi es el líder por defecto. Algunos quizás con algunos añitos más conocerán, por ejemplo, SVN, que era otro tipo, es otra herramienta para versionado de código que tiene ciertas diferencias respecto a lo que es Git. Entonces, resumido, Git es la herramienta que nos permite versionar, traquear y gestionar los cambios dentro del código fuente del software, ¿no? Mencioné a SVN, por ejemplo, y una de las diferencias que hay entre Git y SVN, que es otro tipo, otra herramienta para el mismo fin, es que tienen diferentes tipos de arquitecturas. En el caso, y por lo cual Git por ahí tiene unos beneficios bastante importantes en comparación a otras herramientas que se usaban en antaño. Por ejemplo, en el ejemplo de SVN, se trabajaba con un repositorio central de código, y las personas que querían trabajar con ese código tenían que hacerse una copia de trabajo, y si tenían que hacer cambios, requerían y publicar sus cambios, digamos, hacer cambios y publicar sus cambios, o incluso comparar versiones anteriores de un archivo y demás, tenían que sí o sí depender de que el repositorio central no tenga ningún problema de red ni nada. O sea que si por alguna razón el repositorio central no tenía algún fallo, un corte de red o lo que sea, la gente no podía publicar sus cambios, ni validar, ni comparar sus cambios versus cambios anteriores, ¿no? Esto suponía un problema que en el caso de Git, la arquitectura es totalmente diferente y se trata de una arquitectura distribuida, y en la cual no cada vez que nosotros nos hacemos una copia de trabajo, en sí lo que tenemos es una copia completa, no solamente de los archivos que tenemos dentro de ese repositorio, sino de todo el historial desde que se creó el repositorio. Por lo cual nosotros podemos no solamente crear cambios, por más que el repositorio remoto, no sé, se haya caído. Estos días, por ejemplo, se cayó GitHub, pero la gente que trabajó con GitHub y tenía su entorno local podía seguir creando cambios. Ahora vamos a ver qué son esos cambios. Podía seguir creando confirmaciones de sus cambios o commits en sus repositorios. Podían seguir comparando sus archivos versus versiones anteriores, porque cuando se clonan ese repositorio tienen también todo el historial de cambios hasta ese momento desde el que tomaron esa copia.
¿sí? O sea que uno podría confirmar sus cambios localmente, comparar archivos versus versiones anteriores, ver diferencias y cuando se levante Git poder subir esos cambios y sincronizarlos con el repositorio remoto. Cosa que en herramientas como SVN no sería posible confirmar esos cambios ni consultar ese histórico porque dependemos de que sí o sí el repositorio central esté online, ¿no? Entonces es una de las principales diferencias, entre otras, por las cuales Git empezó a ganar mucho más terreno y hoy es casi el dominante, por así decirlo, cuando uno tiene que implementar o utilizar alguna herramienta de versionado de código. Seguimos. Acá una lista de comandos básicos que además les dejo un QR para que ustedes puedan escanear y que tienen más comandos diferentes, pero estos son los comandos más usuales con los que vamos a trabajar cuando trabajamos con Git, ¿sí? Por ejemplo, ahí los más comunes, hay muchos más que van a poder consultar ese detalle, pero vamos a poder inicializar un repositorio local mediante el comando init. Vamos a poder clonar un repositorio remoto mediante el comando git clone y haciendo referencia al repositorio, a la URL del repositorio remoto. Vamos a poder validar qué archivos sufrieron modificaciones mediante el comando en nuestro entorno local mediante el comando git status. Vamos a poder agregar archivos que querramos subir, que querramos confirmar mediante el comando add, ¿sí? Lo situamos en lo que se denomina staging, ¿sí? Que es la zona que preparamos con los cambios, modificaciones, eliminaciones de nuestro código y con el comando add podemos agregar esos cambios que hicimos dentro de nuestro repositorio. Con el comando reset y haciendo referencia, pasando por parámetro el archivo, podemos quitar ese archivo de stage, o sea que quitarlo de la zona en la que vamos a preparar o decimos que queremos publicar eventualmente. Con el comando git commit lo que vamos a hacer es todos los archivos que hayamos agregado previamente mediante el comando git add que están en zona de staging, los vamos, por decirlo, como confirmar esos cambios, ¿sí? Y le vamos a poner un mensaje descriptivo que ahora vamos a ir a hablar luego cuáles o qué recomendaciones les sugiero tener para cómo escribir esos mensajes, ¿sí? Con Git, Git commit tiene ahí un flag o un parámetro que es AM. Eso es para, en vez de, si le agregamos el comando A, lo que hacemos es, en vez de hacer el comando add de agregar los archivos, directamente con el comando -am, que es, con M le vamos a pasar el mensaje, directamente lo que hace ese comando es agregar los archivos que sufrieron cambios a la zona de staging y comitearlos, ¿sí? O sea, generar una confirmación de esos cambios con este mensaje. Jamaican, bienvenido o bienvenida. Muchas gracias por pasarte y estar. Con el comando git branch vamos a poder listar las ramas locales, algo que no mencioné aún. Nosotros vamos a poder crear de nuestro repositorio diferentes ramas de trabajo, que ahora vamos a ver qué es una rama y cómo vamos a poder trabajar con ello. Con el comando git checkout rama y le pasamos el nombre de una rama existente, vamos a poder cambiar nuestro repositorio local de trabajo y pasarnos de una rama hacia otra. Con el comando git checkout -b vamos a poder crear una nueva rama, que obviamente no tiene que existir, ¿no? Si existe una rama con ese... ¡Opa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jamaican. Gracias. Gracias. Gracias por los bits. Muchísimas gracias. Espero que disfrutes de este encuentro. Bueno, comentaba que podríamos crear una nueva rama
Y una vez que, ahí me quedó como desenganchado, ¿no? Pero dijimos que podemos crear ramas, podemos agregar archivos que hayamos modificado dentro de esa rama. Una vez que los confirmemos esos cambios, eliminaciones, modificaciones y agregado de nuevos archivos con el comando git commit, lo que podemos hacer es publicar esos cambios en el repositorio remoto. Y eso lo vamos a hacer mediante el comando git push. Y por último, por citar algunos ejemplos, ¿no? Hay muchos más, que los invito nuevamente a pasar por a escanear el QR, y ahí tienen la cheat sheet de GitHub, con un montón más de comandos. Con el comando git merge van a poder fusionar cambios de la rama que le pasen por parámetro hacia la rama en la que ustedes estén trabajando. Algunos comandos básicos de Git y la cheat sheet para que tengan más. Bien, ya hicimos una intro muy general de qué es Git. Ahora quería generar esta intro para hablarle de qué es GitHub Flow. En realidad, de qué hablamos y qué partes la conforman, qué actividades la conforman cuando hablamos de GitHub Flow. Diferentes tipos de formas de gestionar de gestionar el código, de gestionar las diferentes ramas. Una de ellas, que es la que vamos a hablar hoy, es esta GitHub Flow. Hay otras, en la cual nosotros vamos a tener una rama que se denomina main, ¿sí? Antaño se denominaba master, y hace relativamente poco lo renombraron a main. Esa va a ser nuestra rama principal, y en un ambiente colaborativo siempre vamos a sacar una nueva rama de trabajo, ¿sí? Cada colaborador va a sacar desde main una nueva rama con el comando que previamente mencionamos, situándonos desde main, git checkout main. Vamos a hacer git checkout -b, nuestra nueva rama de trabajo. En esa nueva rama de trabajo lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en los cambios, modificaciones, eliminaciones y correcciones que tengamos que hacer de acuerdo a la tarea respectiva que tengamos asignada. Vamos a hacer una lista de commits en nuestro repositorio. Vamos a publicar, o sea que vamos tranquilamente poder hacer un push de nuestra rama con esos cambios al repositorio remoto. Y cuando digamos o lleguemos a un punto en el cual terminamos la tarea que queremos, que teníamos asignada, lo tercero que vamos a hacer es crear algo que se denomina pull request. ¿Qué es un pull request? Es una intención de agregar los cambios de mi rama a la rama principal, ¿sí? Porque hasta el momento la rama nació, o la rama tiene una serie de cambios. Sacamos diferentes ramas. Estamos hablando de un ambiente colaborativo. Podría estar trabajando múltiples personas a partir de una rama, de un punto en el tiempo de cómo esté main. Sacamos diferentes features, ramas feature, branch feature. Terminamos nuestros cambios y creamos un pull request. Esto genera como dije, una intención de integrar los cambios de esa rama hacia la rama principal. Entonces, el siguiente paso que propone la implementación de GitHub Flow es que podamos, dentro de esa intención de incorporar nuestros cambios o pull request, hacer core review, que significa revisar entre pares el código que queremos integrar a nuestra rama principal. Esto es muy útil, y ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos. Esto es muy útil y se utiliza mucho como herramienta de comunicación, y uno puede en un equipo ir haciéndose comentarios sobre una línea o un grupo de líneas de código, sobre alguna mejora, alguna corrección o algún incumplimiento de un estándar que se haya definido, y uno hace esos comentarios, le llega ese comentario al creador de esta rama. El creador de esa rama puede
un comentario, aceptarlo, hacer más preguntas de por qué, si algo no se entiende. En esa etapa de core review se puede solicitar a lo que se denomina change request. O sea que yo agarro y digo, puede ser que yo te haga comentarios para consultarte dudas que tenga de alguna implementación, o sea, algo que no esté claro. O incluso yo podría decirte, quiero pedirte un cambio sobre esto porque capaz que hay algún error o algún incumplimiento de algún estándar, ¿no? O se publicó, no sé, se publicó algo adicional que no había que hacerlo, ¿no? Entonces, la persona que estaba trabajando en ese branch vuelve o sigue trabajando, vuelve a esta etapa de hacer las modificaciones que tenga que hacer, vuelve a hacer commits en su rama local y vuelve a publicarlos mediante un push, ¿no? Y el pull request que se generó se actualiza con la última versión que esté asociado a ese branch, ¿sí? No es que si yo hago un pull request, alguien me pide me hace una petición de cambio, yo tengo que hacer alguna acción extra con el pull request, ¿no? El pull request mantiene la relación entre una rama de origen y una rama de destino. En este caso, mi rama feature de origen y la rama main de destino, que es la que quiero integrar estos cambios, ¿sí? Este ciclo puede iterar las veces que sean necesarias. A su vez, depende de las herramientas, pero por ejemplo en GitHub, uno puede generar un borrador de pull request, ¿no? Con diferente información, y luego cuando efectivamente está todo y decide que ya quiere integrarlo o pasar esta etapa de core review, pasa de estado borrador, bueno, al estado abierto. Una vez que en esta etapa de core review se logran los acuerdos, está todo bien. Hay veces que incluso depende qué tipo de configuración haya en las herramientas. Además de este core review, que es, como mostramos ahí, personitas hablando, también pueden ver controles automáticos, como puede ser, no sé, validaciones de herramientas de linting, de linter, digamos, ¿no? Que validan, como no sé, tenés Sonar Cloud y demás que validan el código de manera estática y que por ahí pueden tener diferentes barreras de lo que se denominan quality gates. Por ejemplo, si rompes algunas reglas determinadas que pueden ser duplicidad de código, malas prácticas no sé, rompas algunas reglas de malas prácticas que no se sugieren, o prácticas que no se sugieren dentro del código. Puede ser que depende de cómo se configure eso, cuando uno genera el pull request, además de esta etapa de revisión entre personas, digamos, entre colaboradores, también puede ser que hayan controles automáticos y que directamente se van a ver reflejados en ese pull request como se cumplió o no se cumplió, ¿sí? Se pueden poner reglas, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Uno podría poner reglas que un pull request debería de tener como mínimo 2 aprobadores, por ejemplo, y se podría configurar entre las herramientas de integración continua que una vez que tenga los 2 aprobadores se merge automáticamente, ¿sí? Hay varias reglas que se pueden hacer. Estoy citando algunas, como dijimos, cantidad de aprobadores mínimos, pueden ser pasar o no pasar los quality gates o los controles de calidad de código. Entonces se pueden poner eso y directamente configurar para que se merge automáticamente una vez que pasen esos controles. Un control más que se hace de manera automática es algo que no mencioné, pero es la habilidad o la posibilidad de que se pueda mergear automáticamente. Y ahí vamos a entrar en el aspecto de los conflictos, porque puede ser que hayamos hecho core review, tengamos la cantidad de aprobaciones, pero de repente nosotros estuvimos trabajando en un archivo o en una carpeta que se modificó y que también en paralelo se modificó por otro colaborador. Dijimos que pueden ser que uno o más colaboradores saquen una rama de la rama principal en un momento, ¿sí? Trabajen en paralelo, y puede ser que en un momento, cuando quieran integrar sus ramas a la rama principal, una persona haya tocado, por ejemplo, no sé, se tocó una clase, yo tenía que agregar un método y otro más tenía que agregar otro método. Entonces Git, cuando quiere unir, que es la quinta parte, ¿no? Una vez que se hizo el core review y demás, y queremos hacer la quinta parte, que es la de merge, si no hay ningún conflicto,
se va a poder mergear automáticamente. Pero si hay algún conflicto, la herramienta te va a frenar ese merge y te va a pedir que corrijas esos o solventes esos conflictos, porque si de repente hay dos versiones diferentes que chocan de cambios, no tiene forma la herramienta de saber con cuál cambio quedarse. Si quedarse con lo de la rama feature, si quedarse con lo que está en la rama main, si hacer una compaginación entre ambos. Entonces le va a pedir a quien quiera mergear dentro del mismo pull request, nos va a decir: tenés conflicto, tenés que resolverlo antes de poder publicarlo. En el cual definimos cómo tienen que convivir esos cambios que entraron en conflicto. Se aceptan esos cambios. Una vez que se resuelven los mismos, ahí vamos a poder hacer el merge e integrar esta rama de trabajo a la rama main. Y por último, lo que vamos a hacer es eliminar esta rama feature que cumplió su ciclo, en el cual nació, se le hicieron cambios y ya se integró finalmente a la rama principal. Bueno, y este es el esquema de trabajo que propone GitHub para la gestión de las diferentes ramas o versiones del código. Y en el caso pueden consultar la documentación oficial de GitHub, pero ellos dicen que no solamente lo usan para el versionado de código, lo hacen para el versionado de documentación, por ejemplo. Las wikis, por ejemplo, también, que tienen documentación. Uno se puede clonar el repositorio, hacer los cambios que necesitan y tienen todo el traqueo, porque como les decía, con cada confirmación e integración de cambio se deja asentado, queda en el historial de cambios de main todo lo que incorporó esta rama que se acaba de integrar con este merge, ¿sí? Y esto se hace continuamente. La idea, algo que se puede hacer dentro de lo que es antes de hacer el merge es: vos podés definir una política de hacer algo que se denomina squash commit. Vieron que en el punto 2 uno podría hacer 1, 2, n commits en esa línea, en esa rama de trabajo. Pero quizás esos commits muchas veces, no sé, imagínense que yo tenía que hacer una determinada funcional, la corrijo, la completo y demás, y me doy cuenta que, no sé, me quedaron mal o algo, me quedó algo comentado que no tenía que hacer. Entonces vuelvo a hacer una confirmación de cambio con esa modificación. Pero en sí, la idea de usar squash es para unir todos en un único commit, ya que, por ejemplo, que quede en el historial de cambios, que yo de repente corregí una línea que estaba comentada, un código comentado, no es relevante para la funcionalidad que yo quise hacer. Si tuve que hacer un incremento de producto, no sé, ampliar la cobertura no sé, de la funcionalidad de alta de usuario, lo relevante es decir, agregué en este commit, a partir de esta rama, esta funcionalidad. Después, si en el medio, no sé, corregí cosas chicas y fui, no sé, fui y vine porque en Core Review me hicieron algunas sugerencias de cambio y demás, pero que no hacen al detalle o no cambian, no es necesario que esté todo eso publicado dentro del historial de cambios, porque entorpecería luego el trabajo posterior. Si a futuro uno quisiese o tuviese que volver atrás a algún cambio, porque, por ejemplo, no sé, subimos cambios del alta de, no sé, usuario, ¿no? Y de repente decimos, bueno, no, esos cambios se volvieron atrás porque, no sé, había un bug en la aplicación. Y si yo encapsulo o encapsulamos todo eso en un único commit, que son las altas de usuario versión X, directamente lo que podemos hacer, que no lo mencionamos antes, pero está entre todas las listas de comandos y de funcionalidades que provee Git, es tomar ese commit y omitirlo dentro de todo el historial que haya. Ustedes pueden pensar al historial de cambios como pequeños sellos, por así decirlo, o agrupadores, ¿no? En el cual se agrupan cambios y se pone un mensaje de commit y se pone como un sello, como un hash que representa esa cantidad de cambios. Si por alguna razón de toda esa pila de cambios hay que revertir alguno, Git nos permite directamente pasar
a ese cambio particular y eliminarlo o quitarlo. Si tuviésemos que, no sé, si para el alta de usuario hicimos 5 commits diferentes, es mucho más complejo y más fácil por ahí de equivocarnos, de revertir todos los cambios necesarios. Que si tuvimos que revertir 5 commits, así tenemos que revertir uno, ¿sí? Entonces siempre está bueno hacer squash, unificar todo con un concepto funcional, relevante al todo de esa tarea. Después si en el medio hubieron cosas, pero que no son relevantes para que estén en el historial de cambios, se puede utilizar el squash commit, que vayan todos juntos y es una buena práctica. Ok, entonces ya vimos todas las partes. Acá las enumeré como 6 con 6 puntos, ¿no? Creamos una nueva rama a partir de main, hacemos nuestros cambios, creamos una intención de querer integrar esos cambios a la rama principal, pasamos a la etapa de core review y de comentarios sobre este pull request, publicamos, mergeamos nuestros cambios y por último eliminamos esta rama feature. Y así esto se puede iterar tantas veces como sea necesario, ¿no? Y de esto se trata GitHub Flow. ¿Sí? No estoy viendo el chat, así que me preguntan cualquier cosa. Qué grandes esos 9 bits, primeros bits de la historia del canal. Muchísimas gracias. Algo que quería mencionar. Además de hablarles de lo que es GitHub Flow, que sería una especie de definición de cómo vamos a trabajar con el versionado de nuestro código, que si bien lo vamos a ver con un ejemplo de Test Automation, es aplicable a cualquier tipo de proyecto de software en general y, como dije, aún más. De hecho, en GitHub lo usan incluso hasta para versionar documentación. Además de eso, quería hacer mención a lo que se llaman convenciones o commit conventions, ¿no? Que son, vieron que yo dije que cada vez que agrupábamos una serie de cambios, así escribíamos el comando git commit am y un mensaje. La idea es que ese mensaje sea lo suficientemente representativo o mnemónico para que uno pueda identificar de qué se trata esos cambios, ¿no? Entonces hay convenciones en la cual uno tiene, por ejemplo, ahora ahí también le dejé el QR para que lo puedan escanear, que tienen todas las convenciones. Y un formato estándar que se usa mucho en la industria es el de poner un tipo, ¿sí? Un prefijo que ahí vemos como type. Tenemos otro campo que es opcional, que es el scope. Ahora vamos a ir a ver qué se trata. Vamos a enfocarnos vamos a poner un tipo, 2 puntos, la descripción del cambio, ¿no? Por ejemplo, dijimos, si estoy haciendo, no sé, nuevas pruebas sobre la funcionalidad de alta de usuario, en este caso va a ser como tipo. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos posibles. Vamos a poner test, 2 puntos, alta de usuario contador, no sé, porque no sé, del tipo de usuario contador donde vamos a hacer esta salta de usuario. En el medio vamos a tener un cuerpo opcional en el cual vamos a poder detallar bien breve, digamos, sin mucho detalle tampoco, la lista de cambios que incorpora este commit. Y por último, que también es opcional, un pie de ese commit, que ahora les voy a mostrar un ejemplo. Pero usualmente lo que se tiende a hacer es, como pie de ese commit, relacionar el código de la tarea asignada a ese incremento de producto, corrección o documentación, depende de lo que tenga que hacer esa tarea, ¿sí? Este es un formato que fomenta y mejora mucho la comprensión de esos cambios, digamos. Si hay si uno, por ejemplo, como le decía, si hay que revertir algún cambio, es mucho más sencillo si sabemos que hay que volver atrás el alta de usuarios de contadores. Es mucho más fácil ir a buscar el histórico de cambio y decir, a ver, cuál era el commit del alta de usuario de contadores. Lo revierto. Que si el mensaje no se entiende nada, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andar a revisar ese histórico de commits y rastrear cuáles son los cambios que tenés que hacer? Te imaginan la complejidad que puede generar eso, ¿no? Imagínense que hay equipos de desarrollo que pueden tener decenas de desarrolladores trabajando en un mismo repositorio. Imagínense la cantidad de commits
que puede haber. Imagínense cómo hacer comprensión de esos commits sin un formato estándar, ¿no? Si cada uno pone lo que se le ocurre, es muy complicado luego escalar y darle seguimiento y que el histórico de cambios sea relevante. Y otra cuestión por la cual es fundamental seguir un formato estándar de convenciones de commits es que nos va a permitir, siguiendo este formato, generar nuestras release note, ¿sí? ¿Qué es una release note? Básicamente cada vez que sale una versión se pueden detallar cuáles son los cambios, cuáles son los commits, qué involucraban esos cambios y cuál fue el motivo, ¿no? Entonces uno puede decir la versión 1.0.0 tiene esta lista de cambios que involucran estos cambios funcionales, estas correcciones y estas actualizaciones, y así tener esa documentación viviente al alcance de todos, ¿no? Entonces, imagínense, fíjense lo importante que es poner este tipo de mensajes mnemónicos para que sean comprensibles para cualquiera. Uno puede leer la release note y entender qué es lo que se agregó en este incremento de producto. Hasta acá lo que tenía para contarles en términos teóricos. Y ahora vamos a la práctica, ¿no? Entonces, lo que definí para la práctica, acuérdense, me pueden preguntar, comando speak. Voy a hacer cambios dentro del proyecto de Playwright que teníamos, ¿sí? Voy a hacer algunos cambios y le voy a contar algunas cosas más. Entonces, voy a abrir además, este es el repositorio. Este fue uno de los cambios, como pueden ver acá. Si usan git bash, por ejemplo, y estamos usando en Windows, acá entre paréntesis, celestito en mi caso, tienen el nombre del branch, que en particular, como hablamos de convenciones de commit, algo que también se suele usar mucho es también tener un formato mnemónico con esta convención para el nombrado de los branches, ¿sí? Por ejemplo, les quiero mostrar el ejemplo de dónde salen los tipos que se los mostré, que lo tenían ahí en el QR. Acá está la definición de las convenciones de commits. De acá vino esto que les mostré. Y acá están los tipos posibles. Fix, fit, ¿no? Si es una nueva funcionalidad. Breaking change, si este branch está incorporando algún cambio que genera que pueda generar algo que tenga que cambiar. No sé, imagínense si tienen una API y cambia la firma de algún método, quienes lo consuman van a tener que actualizarse de alguna manera porque el cambio nuevo es un cambio que rompe lo que había previamente. Acá hay varios ejemplos, ¿no? Fit para funcionalidad, el texto descriptivo de qué es lo que incluye este commit, un pie de página que dice, ojo, esto es un breaking change, ¿sí? Acá, por ejemplo, le pone el prefijo docs para decir que es documentación lo que se está actualizando, ¿sí? Fix para aclarar que se está haciendo una corrección de algo, ¿no? Y ven que acá solamente con leer el prefijo ya uno se da cuenta de qué se trata este cambio, ¿no? Si esto queda en el histórico, dice fix, buenísimo, eso sí que es una corrección de algo. Acá puede tener un detalle que describa cuáles son esos cambios. Y acá otra cosa que le comentaba que es usual ver es que se relacione la tarea que originó esta creación de este branch, ¿no? Por ejemplo, dice que esto está relacionado y soluciona el issue 12, ¿sí? Levantaron un bug y la corrección del branch que se generó está relacionado mediante este código. Acá tienen varias cosas más que les sugiero leer, la verdad que están bastante interesantes, pero lo que vamos a hacer foco es principalmente los tipos. Usualmente nosotros vamos a hacer fix para lo que es automation, usualmente vamos a hacer fix y test, por ejemplo, pero sepan que hay varias cosas más. Otro que se suele utilizar bastante es este chore, ¿sí? O refactor también, ¿no? Chore, por ejemplo, si hay que hacer algún cambio que tenga que ver, no sé, con algo que no tenga que ver con lo funcional,
como por ejemplo, no sé, por ejemplo, se tuvo que actualizar un pipeline de ejecución. No agrega, ni quita, ni corrige ningún tipo de test, ni nada, sino que es un cambio que, en cómo se cambia la cron expression de cada cuánto se tiene que correr este pipeline, ¿no? Entonces, el histórico de cambios, el mensaje de commit lo vamos a poner el prefijo chore, ¿no? Si es de documentación, docs y demás, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, como le decía, y voy a hacer un pequeño cambio. Y otra cosa más que le quería comentar, que es el cambio que quiero agregar a esa rama que les dije, es que dentro de la documentación de GitHub hay algo que lo que nos permite es, vieron que yo le dije, ahora vamos a crear una rama, hacer cambios, publicar esos cambios, hacer un pull request y que efectivamente luego se merge. Elegí justo el caso de Playwright porque justo había venido con un pipeline de ejecución que quienes no hayan visto el video de integración continua lo pueden ir a consultar, pero ya Playwright venía con un workflow que estaba configurado para que cada vez que hagamos un cambio se integre automáticamente. Entonces, algo que quería comentarles es que se pueden crear plantillas para poner diferentes controles y especificaciones para la creación de pull requests, ¿no? Entonces, de manera que uno puede crear un template que se llame, un archivo que se llame pull request template en formato de Markdown, y que cuando yo cree ese pull request, cuando nosotros vayamos a crear ese pull request, nos va a levantar directamente un formato plantilla que nosotros debemos completar, ¿no? Por ejemplo, en ese pull request podemos agregar, yo tengo uno de ejemplo que usualmente utilizo y lo vamos a ver con más detalle. Le voy a dejar esto, bueno, en la parte de crear una plantilla de solicitud de cambios, ¿sí? De la documentación de GitHub. Nos explica que tenemos que crear un nuevo archivo en nuestro repositorio, ¿sí? Y usualmente ese archivo se guarda dentro de la carpeta .github, ¿sí? Acá, ¿sí? Dice, para guardar tu archivo en un directorio oculto, nombra la plantilla pull request template.md en la carpeta .github. Entonces, vamos a abrir el VS Code. Acá teníamos, este era el proyecto de starter, el starter de Playwright, que ya venía por default con esta carpeta .github. Así que acá dentro de esta carpeta .github vamos a crear este archivo pull request template.md. Yo ya tengo uno de base, así que no lo voy a hacer de cero. Voy a copiar este archivo y lo voy a pegar dentro de la carpeta .github. Pero antes, como les dije, en el formato vamos a trabajar con GitHub Flow, con lo cual lo primero que yo tendría que hacer es posicionarme sobre la rama main. Lo voy a hacer desde la consola que se ve más grande. Lo primero que tengo que hacer es, si voy a hacer cambios sobre una rama, lo primero que tengo que hacer es posicionarme mediante el comando git checkout y el nombre de la rama sobre la rama en la que voy a trabajar. Entonces, git checkout main, y lo que voy a hacer es cambiar mi entorno de trabajo local a la rama main. Lo siguiente que tendría que hacer, creo que no lo mencioné entre los comandos comunes, pero sí está en la lista de todos los comandos, es que yo hablé de que uno puede, mediante el comando push, publicar los cambios que ya hizo commit previamente. Ahora, el repositorio local, para poder sincronizar lo que tiene nuestro repositorio local con lo que tiene el repositorio remoto, tenemos que utilizar el comando git pull. Esto lo que hace es traernos todos los cambios que se encuentran en el repositorio remoto, pero que todavía no se encuentran en nuestra rama de trabajo local para esa en nuestra rama local de trabajo, ¿sí? En este caso se trajo algunos cambios que no tenía yo actualizado en mi rama local,
¿sí? Esto alguno se dirá por qué puede pasar. Ahora vamos a ir a verlo. Entonces, ahí vemos que trajo nuevos cambios. Me muestra que hay nuevas tags, que ahora vamos a ver qué son. Y ahora lo que voy a hacer es git checkout -b, o sea, a partir de main voy a sacar una nueva rama. Y esta rama va a ser para agregar la documentación esta del pull request template, ¿no? Entonces podría hacerlo como doc barra pull request template. Y así es como... Uy, qué raro que queda. Pull request template, ¿no? Entonces mi rama se va a llamar... Van a ser, acuérdense del gráfico, desde main voy a sacar una nueva rama de trabajo y se va a llamar docs barra, se le puse el prefijo docs para que con el prefijo me pueda dar cuenta que se trata de una rama que va a trabajar sobre documentación. Pull request template. Y ahora yo ya tengo una rama que nació a partir de main. Ya estoy en la parte esa de abajo del gráfico que les mostraba. Y ya voy a poder hacer cambios, ¿sí? Entonces, estoy... Como pueden ver, dentro de la rama docs pull request template. Entonces ahora sí voy a poder hacer esos cambios que le dije que quería hacer. Por ejemplo, agregar este archivo. Vamos a agregar este archivo dentro de lo, según nos sugiere la documentación oficial de GitHub, es que dentro de la carpeta .github oculta agreguemos esto, ¿sí? ¿Qué agregamos? Esto, insisto, lo tomé de algo ya existente. Un formato estándar de pull request, ¿sí? O sea que cada vez que armar un pull request, lo primero que voy a tener que hacer, me va a pedir es que describa cuál es la intención por la cual yo creo este pull request, que me diga qué tarea relacionada, a qué tarea relacionada está, cuál es el tipo de cambio, que es algo que voy a tener que chequear y decir, por ejemplo, es un bug fix, es una nueva funcionalidad, es un breaking change, no sé, y cosas y demás. ¿Cómo fue probado esto? Y acá yo puedo decir, bueno, esto fue probado utilizando tal y tal cosa. Y una checklist que yo digo, por ejemplo, las personas que vayan a crear este pull request tienen en cuenta una serie de, no sé, cosas. Por ejemplo, no sé, el título del PR es acorde a la convención. El código sigue los lineamientos de estilo. Por ejemplo, si usamos Prettify o algún tipo de formateador de código. Hice code review de mis... Bueno, nada, hay algunas cosas, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro template de pull request, ¿sí? Entonces ya agregué ese cambio. Acá pueden agregar, usar el comando directamente de git git add y el archivo que agregué. Para aquellos que por ahí no estén familiarizados con la línea de comandos y quieren usar otra herramienta, sepan que existe, si instalaron Git Bash, por ejemplo, pueden usar Git GUI y de una manera visual pueden ver cuáles son los cambios. Pueden ver acá a la izquierda cuáles son los cambios que aún no fueron modificados, que aún no fueron situados en la zona de stage, que es esta, que acá dice Unstaged Changes, que es este archivo que está acá, que tiene de bueno que al tocarlo acá, en este caso no hay, como no hay nada en el repositorio remoto, no está todo en grisecito, pero si acá tuviésemos algún cambio, si agregásemos o eliminásemos líneas respecto de nuestra versión versus lo que había en el repositorio remoto, nos va a colorear en color verde, color rojo, entonces les sugiero usarlo. Pero esto es libre albedrío. Entonces, esto que hace que lo que tenemos que hacer es, dijimos, hicimos nuestros cambios, tenemos que primero agregar esos cambios a la zona de stage, que lo haríamos con el comando git add, ¿sí? Que esto sería commit stage to commit, ¿sí? Lo que esté
acá, en esta zona que dice Stages, Changes, son todos los cambios que yo digo que voy a incluir en el siguiente commit o confirmación de estos cambios. Acá, esto es lo que le decía, está todo verde porque son todas líneas nuevas, ¿sí? Y aparecen con un más. Si yo eliminase alguna línea respecto a lo que tuviese en el repositorio remoto, se va a poner con un menos y va a estar resaltado en rojo. Acá lo que vamos a escribir, que sería el texto, el parámetro de texto del comando git commit -am, ese mensaje, vamos a escribir un mensaje de acuerdo a la convención, ¿no? ¿Y qué decía la convención si venimos acá? La convención tenía que seguir algo de este estilo. Parecido. ¿Sí? O sea que nuestro commit tendría que tener un tipo, un scope opcional, no le vamos a poner nada. En este caso dijimos que yo creé el branch, creé la rama con el prefijo docs. Entonces, docs, y acá le vamos a poner como título descriptivo new pull request template. Acá podría ponerle algún detalle, en este caso no voy a poner nada, es opcional. En este caso, por ejemplo, yo podría ponerle, si tuviésemos asociado una tarea, que acá puede ser, por ejemplo, no sé, si en Git, si utilizamos, si esto está conectado con los issues de Git, que ahora podemos ver un ejemplo, podría decirle que está asociado a la tarea 2456. ¿Sí? Hay muchas integraciones. Esto podría ser, por ejemplo, un ticket de Jira. Si yo pongo, no sé, Jira, lo que sea, se puede hacer una integración para que este commit quede asociado a esta tarea Jira. ¿Sí? Eso es muy importante y nos da trazabilidad de los cambios. En este caso, voy a poner solamente el mensaje con un título, que para el cambio que hicimos es bien descriptivo, documentación, y en el que subimos un template de pull request. Vamos a hacer commit, que sería git commit. Ay, tengo la garganta, chicos. Y lo siguiente que vamos a hacer es publicar esos cambios en el repositorio remoto. ¿Sí? Que eso lo vamos a hacer con el comando git push. Acá me sugiere diferentes ramas. Y es importante que acá se utilizan esta herramienta, puedan validar que están subiendo a la rama con el nombre que ustedes, o la rama, su rama de trabajo. Si ustedes acá le ponen otra rama, van a publicar los cambios que tienen en otra rama. ¿Sí? Entonces es importante que lo hagamos sobre nuestra rama de trabajo. Entonces voy a publicar esos cambios. Quizás alguno dirá, pero ¿por qué directamente no publico en main, no me complico y chao? ¿No? No sé, alguno que otro me ha llegado a decir ¿por qué no? Y una de las principales cosas que pueden llegar a suceder es que somos falibles. Si sacamos una rama de main, publicamos directo, perdón, si trabajamos sobre main, publicamos directamente el cambio y rompimos main, dejamos roto el repositorio o la rama troncal, la rama principal. Si nuestra regresión, si estamos trabajando en pruebas automatizadas, si nuestra regresión quedó rota porque subió un cambio que nadie atajó, podemos generar demoras. En cambio, si yo armé una rama de trabajo, probé mis cambios y demás, me aseguré, y si rompí mi rama de trabajo, pero la rama principal, si hay que correr una regresión o hay que desplegar la aplicación, o sea lo que tengamos que hacer, sigue intacta. Entonces es importante trabajar de esta manera porque es una manera ordenada, ¿sí? Si somos un equipo de 10 personas o somos un equipo de 2 personas, da igual, ¿sí? O somos un equipo de una persona trabajando, da igual, porque podemos romper main. Y si rompemos main, sin utilidad nuestro software. Entonces por eso es importante seguir este flujo de trabajo respectivamente. Bien, generamos esta rama, la publicamos y ¿qué nos dice en GitHub? Nos dice, podés comparar y crear un pull request. Pueden venir acá, vieron que se dio cuenta, y pueden hacer comparar y crear pull request. Entonces vamos a comparar y crear pull request.
como seguí el formato estándar de commit, directamente el título del commit me lo agregó como título del pull request. Acá a la derecha le van a poder agregar reviewers, van a poder asignarle a alguien, le van a poner etiquetar, le van a poner proyectos, depende de lo que tengan y demás. Acá van a poder escribir un detalle de su motivación y por qué queremos hacer este pull request. Pero la idea era que me aparezca el template. Algo no puse bien. Pero ahora lo revisamos. Ok. Como justo esta rama tenía configurado un workflow, ven que acá, a partir de que creamos este pull request, se disparó automáticamente ese workflow. Insisto, quienes estén interesados en conocer un poco más sobre testing continuo, integración continua, les sugiero ir a ver el canal que hablamos de cómo crear una trabajar con integración continua con GitHub Actions, ¿sí? Acá lo que les decía, automáticamente este control se dio cuenta de que no tiene conflictos, ¿sí? Y algo que podríamos poner como control, además de que se genere este pull request, vieron que automáticamente ya se están ejecutando las pruebas. Este podría ser otro control en el cual de si yo rompí algo, yo podría darme cuenta acá en etapa de creación de este pull request. O sea, se creó esta intención de incorporar estos cambios. Está ejecutando automáticamente todos los controles que tenemos configurados. Y podríamos dejar definido de que si este branch no ejecuta satisfactoriamente, no se integre hasta que no se revise, ¿sí? Entonces, imagínense directamente lo que podemos prevenir. Si acá rompimos algo, tenemos tiempo de maniobrar, hacer las correcciones necesarias y luego recién integrarlo a nuestra rama principal. Entonces es fundamental trabajar con este tipo de enfoque, ¿sí? Porque nos va a prevenir, primero que es una forma ordenada y que además nos va a prevenir muchos dolores de cabeza. Entonces acá está ejecutando, ¿sí? En este caso, insisto, esto ya estaba cuando hicimos el Starter Project de Playwright, automáticamente nos daba la posibilidad y nos sugería, nos preguntaba si queríamos un ejemplo de GitHub Action. Le dijimos que sí, y esto es lo que hace automáticamente. ¿Qué es lo que puede ir pasando? ¿Qué es lo que debería ir sucediendo en esto? Es que, por ejemplo, yo puedo venir acá donde dice File Changes. Y acá, vieron que acá a la izquierda hay un signo más. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle, tomar acá, escribir esto acá y decirle, necesitamos estas líneas o pasaron por error. O podríamos decirle código comentado, por favor remover, o el comentario que sea. Y acá podemos agregar un único comentario, o podríamos hacer Start Review. Si ponemos Start Review, nosotros podríamos agregar múltiples comentarios. Acá subimos un único archivo, pero nosotros podríamos subir nosotros podríamos hacer comentarios sobre diferentes partes del mismo archivo, de la misma clase. Otros comentarios, ¿sí? Agregar eso, terminar esta review, y nosotros podríamos decirle agregar los comentarios sin aprobar ni rechazar, aprobar el pull request o pedirle cambios. Claro, tiene sentido. Como yo mismo creé, me dice que no lo puedo ni aprobar ni rechazar. Tiene todo el sentido, digamos, ¿no? O sea, supongamos que viene otra persona y va a poder escribirme que hacerme algún comentario y pedirme algún cambio, ¿no? Y acá a mí me va a llegar esta lista de comentarios. Yo voy a decirle, sí, tenés razón, o no, se tomó esta decisión porque tal cosa. Y así se pueden armar conversaciones dentro del pull request, ¿sí? Y así con cada uno de los archivos. Bueno, y acá tenemos los chequeos. Esto es lo que le quería decir antes.
Acá va a aparecer la lista de comentarios, ¿sí? Que podemos ir pingponeando, que es ese diálogo que puse en la tapa de Core Review. Una vez que se acepten todos estos cambios, acá se podrían hacer configuraciones para decir solamente se puede mergear si todos los chequeos dieron ok. ¿Sí? En este caso habría que ver qué pasó, por qué falló. Seguramente nada. Los ejemplos, algo habrá pasado. Algo cambió de cuando hicimos este ejemplo. Puede pasar tranquilamente. Cambió algo de la página de Playwright, porque le hemos usado en su momento. Entonces, de todos modos, podríamos tomar la decisión de decir, con permiso de un administrador, de decir, quiero mergearlo igual. ¿Sí? Y acá podemos hacer lo que decía, merge o squash y merge. ¿Por qué squash y merge? Supónganse que acá me hicieron algún comentario y me dijeron, che, tenés que hacer esta corrección. Ok, ¿no? Vieron que dije, vamos a hacer esta corrección. Entonces yo podría volver a mi repositorio, venir acá y decir, uy, no, me equivoqué, no era así. ¿Sí? Era, no sé, de otra forma. Hago el cambio que tenga que hacer, no sé, por ejemplo, acá era... No sé, acá, no sé, tengo... no sé qué nos dice... A ver, me deja corregirlo. Tengo un error de linter. No sé, hice algunos cambios, no sé qué bien que me falta. 1, 2, 2. Ah, ya sé. 2, 2. 2, 2. No sé. Hice los cambios a partir de lo que me dijeron o lo que salió del Core Review. Y digo, bueno, voy a subir de nuevo. Y como ven, esos cambios, acá lo que le quería mostrar. Me muestra, ¿sí?, qué es lo que estaba antes y qué es lo que está ahora. Entonces yo comparo, voy de nuevo, commit, stash to commit. Me puedo copiar el mismo mensaje. Docs, new pull request. No voy a poner acá, por ejemplo, corrección de tal cosa. No tiene sentido. Si lo que estoy subiendo como un todo es un nuevo template de pull request. Entonces comiteo, hago push de nuevo. Y este cambio que hice se va a ver reflejado automáticamente en el pull request. Ven que acá dice refresh. Entonces yo puedo hacer un refresh. Y acá van a ver. Que el cambio se automáticamente, en los cambios que hice sobre la rama de origen, ¿no?, que esta es pull request template, se ven reflejados, ¿no? Y acá, por ejemplo, podría decir, no sé, claro, en este caso yo no me puedo ni aceptar ni rechazar, pero bueno, acá puedo decir, no sé, esto se resolvió, ya está. Y acá queda que las peticiones de cambio, los comentarios que me hicieron, se llegó a un acuerdo. Esto puede ir las veces que sea necesario, ¿no? O sea, yo le digo, sí, esto es así, él me dice, no, esto es así, ok, se corrige y vuelve a ejecutarse tranquilamente todo de nuevo. ¿Qué se puede hacer? Algo que no me acuerdo si lo mencioné, pero por ejemplo decir, bueno, este pull request por ahora se va a detener, no necesito que esté vivo, así que lo puedo pasar a borrador. Entonces, en la lista de pull requests que está acá, que acá en los equipos de trabajo, donde son múltiples personas, esto puede haber una lista importante, ¿no? Si van a algún proyecto, no sé, podemos buscar algún proyecto cualquiera de Git que haya en el mundo. No sé, Node.js. Vamos a pull request, hay 325. ¿Sí? Ven que acá, por ejemplo, tienen este pull request que dice doc. Entonces yo sé que esto
esta lista. O sea, imagínense lo fácil que es leer solamente acá y sé que esto ya se trata de documentación. Acá con este icono puedo darme cuenta que se abrió un draft, un borrador de pull request. Pero más o menos me puedo dar cuenta de lo que se trata. Este check me va a decir si todos los checks que había de controles funcionaron. Este algo falló. Este es de pruebas. ¿Sí? Y acá puedo entrar. Y ven que tiene un comentario. ¿Sí? Alguien le hizo un comentario y acá se pueden, ven que le dicen, ojo que hiciste tal cosa. Y alguien le escribió. Ven que acá le dice, te sugiero este cambio. Y le pidió un cambio del código que hizo. Esto se puede hacer. Y algo que tiene bueno en el caso de GitHub. No sé si otras herramientas. Pero tiene el formato este tipo Carbon Noun. Que te resalta la sintaxis de una manera muy elegante, ¿no? Y muy bien descriptiva. Entonces acá yo le puedo decir, che, ¿no te conviene hacer esto? Y acá queda, y él me dirá, sí, lo hice, no lo hice. Y acá están todos los chequeos, no sé, por ejemplo, en este caso se construye, prueba, no sé, un montón de cosas. Y esto está bloqueado porque se pueden poner reglas de que hasta que no se resuelvan todos los comentarios, hasta que no pasen todos los quality gates, no se integre. ¿Sí? Eso puede pasar. Entonces, como ven, estamos hablando de proyectos como Node.js trabajando de esta manera, mediante incorporación de cambios. Imagínense estos 325 integrados a main. ¿Sí? No sé, hay cosas rotas, esto fallaron los chequeos, o sea, fallaron 4 chequeos. Imagínense que esto puede llegar a dejar la aplicación rota. Es un problema grave. ¿Sí? Es un problema grave. Entonces por eso es importante trabajar de esta manera. Sean uno, sean dos, sean lo que sean. ¿Sí? Nada, acá bueno, va a tardar un poco. No me di cuenta que había algo roto. Yo le podría decir squash y merge igual. Y algo que tiene interesante es que me va a copiar acá entre los mensajes automáticamente los títulos, perdón, los mensajes de commits que utilicé. No, en este caso hice uno solo y en realidad hicimos dos, pero solamente para probar. Y lo que le quiero decir es que haga un squash y merge. O sea, que unifique los dos commits y no me pegue en el histórico de cambios esos dos, sino que los unifique, porque era una corrección lo que hice. Entonces confirmamos. Y algo que podemos hacer, que esto se puede hacer automáticamente, es el paso 6 que dijimos, eliminar el branch. De todos modos, ese branch, si bien se elimina, existe la posibilidad de volverlo a restaurar. ¿Sí? Si volvemos a nuestra rama principal o main, vemos que queda acá en el histórico docs, new pull request, y se hizo mediante esto. Y ahí le dice quién lo hizo, ¿sí? Cuándo se hizo. Y acá vamos a poder ver en el historial de commits cuáles son los cambios que se introdujeron en este cambio. Entonces supongamos, yo sé que se actualizó, vamos a hacer un ejemplo más, igual acuérdense, me pueden preguntar, pero voy a hacer un ejemplo más. Y acá vuelvo a lo que les decía de... En este caso yo estuve trabajando sobre esta rama, docs, yo ya terminé, incorporé mis cambios, se mergearon a main, ¿sí? Pero la versión de main, y tengo que sacar otra rama nueva para seguir trabajando. Ahora, la versión que tiene main remoto es diferente a la que tengo yo. Todavía no la sincronicé, entonces voy a tener que otra vez hacer lo mismo. Git, checkout, main, o sea, volverme a la rama main, pero de mi repositorio local, y volver a traerme los cambios, ¿sí? Porque los cambios de main evolucionaron, se mergearon mi PR, mi pull request y el PR de N personas más que trabajan en mi equipo. ¿Sí? Entonces me agrega a esa versión este cambio que hice. Entonces yo digo, bueno, quiero sacar un nuevo branch. Yo sé que se actualizó la versión de Playwright. Entonces quiero ver si sigue funcionando. ¿Escribe bien? Playwright. Upgrade Playwright. Entonces creo nuevamente una nueva rama y acá vuelve a todo el ciclo de nuevo. npm outdated. Con este comando vamos a poder validar las dependencias que están desactualizadas.
Y por ejemplo acá puedo ver que la versión actual que yo tengo de Playwright es la 1.19.1 y que la última es la 1.20. Entonces yo quisise actualizar a esa versión y ver que efectivamente mis tests siguen funcionando, ¿no? Y no se rompió absolutamente nada. Entonces lo que voy a hacer es, voy a actualizar a 20, acá manopla, 20.0 y vamos a hacer npmi de nuevo. Entonces vamos a actualizar la versión a la última de Playwright. Todo bien, actualizamos esto y vamos a correrlo. Entonces vamos a correr npm run test head y vamos a correrlo. Nos dice que tenemos que... Ok. Vamos a correr esto. Se actualizaron los browsers. Entonces necesitamos volver a actualizar. Y lo que sugiere es que corramos npx playwright install, que es lo que teníamos que haber hecho. Ahí está. Entonces actualiza todos los browsers que tenemos local. A ver, vamos a correr acá. ¿Cómo lo ven? ¿Lo conocían? ¿Usan Git de otra forma? ¿No sabían lo que era Git? Los leo, y los escucho. ¿No se durmieron todavía? Bien, ahí actualizamos las versiones. Y ya están corriendo los tests, haciendo cosas. Y ahora vamos a ver de publicar estos cambios. Terminé todo. Bueno, había algunos... Jaja, qué interesante. Cambió. Esto lo habíamos hecho. Bueno, si tuviésemos configurado, por ejemplo, la integración continua de que ejecute periódicamente, podríamos detectar que la aplicación, que la home de Playwright cambió. Esto falla, pero no porque haya un bug en nuestros tests, sino porque cambió algo de la aplicación de Playwright. Creo que hacíamos así. Se fijaba que este selector, que es article, esto, antes tenía installation. A ver, acá no va a decir el log. Bueno, esto es interesante. Antes retornaba. Este es el test que venía por default. Y por ejemplo, antes, ahora viene esta casita. Y nosotros esperábamos que venga esto. Ya no viene más esto. ¿Sí? Cambió. Ese selector ahora incluye esto. O sea, esto modificó en el tiempo desde que hicimos este Starter Project ahora. Entonces, por ejemplo, si lo quisiésemos cambiar, tendríamos que agregar, creo que esto, a ver. Aparentemente, sí. A ver si funciona así. No era el objetivo corregir esto, sino probar. Si no, después yo lo corrijo offline. Pero ahora le pusieron esta a este menú. O sea, a ese selector que habíamos modelado. Le agregaron dos cosas más. A ver si corre. Bueno, sigue fallando. Después lo voy a revisar y lo voy a actualizar. Cambiaron cosas de la web, digamos, ¿no? Por eso falla. Ah, bueno, algo se arregló, pero sigue fallando otro. Bueno. Esperaba
Getting started y ya no dice más eso. O cambió el selector, mejor dicho, ¿no? ¿Lo corregimos o qué dicen? ¿Dónde falló? Vamos a buscar esto. Esperaba que tenga esto. Y ya no tiene más eso. Bueno, le podemos sacar, total. Le voy a sacar esta línea. Para que pasen los quality, para que pasen los chequeos. Así lo podemos ver ya rápido. Bien, ahí se arregló todo. Pudimos actualizar la versión. ¿Sí? Esto ahora ya nos queda raro. Porque por ejemplo ya no sería Chore. ¿Sí? Porque si no también sería Fix. Porque además corregimos Test. Pero bueno, sirve de ejemplo. Venimos acá. Se modificaron package JSON y este test que fallaba. Que acá podemos ver que se agregó esta cosita, estas dos, y se eliminó esta línea. De nuevo, acá podemos seleccionar todo. Commit, stage to commit. Bueno, ahí me dice algo por el escapado de salto de línea. No, en principio no hay problema. Juli Belmonte dice: Juli. Charlie pregunta, cuando revisas el código de otro desarrollador, ¿utilizas alguna herramienta que pueda ser útil? No llegamos todavía a ese punto, pero me gustaría que hablemos en el futuro, poder contarles un poco de herramientas. Hay dos herramientas que quiero contarles. Una es del formateador, de algún formateador de código, ¿sí? Porque como a mí me gusta decir usualmente, nosotros podemos agarrar este código que está acá y si queremos, este método, meterlo todo en una línea infinita, va a funcionar y va a estar todo bien, pero claramente no es una buena práctica, ¿no? Tener todo un método, todo un método en una línea. O lo mismo, no sé, a mí me gusta usar 2 espaciados, a otro le gusta usar 4 espaciados. A algunos le usan comillas dobles para las string, otros comillas simples. Bueno, esas cuestiones se pueden estandarizar. Y se pueden estandarizar con formateadores de código. A su vez, algo que me gustaría que conversemos, además de los formateadores de código, son las herramientas de linter, que son herramientas que evalúan la calidad del código, ¿sí? Una cosa puede funcionar, pero por ejemplo, si de repente yo tengo, no sé, variables definidas sin usar y cosas de ese estilo, entre otras cuestiones, las herramientas que analizan el código estático te van a decir, ojo, que tenés variables sin definir. Entonces esas cuestiones se tienen que definir, prever y sumar a nuestro control para evitar eso. Entonces esos chequeos podemos automatizarlo, es decir, que se haga un análisis de código y que se evalúen las reglas, que se definan. Se puede decir que utilicemos un formato estándar de tabulación, un formato estándar de comillas para los strings y un montón de otras reglas. Entonces esas cuestiones también podrían analizarse en correo diciendo, che, ojo, que no sé, no se puede indentar como a mí se me canta, digamos, ¿no? Hay estándares. Podés correr el Prettify para que te formatee todo el código al estándar que definimos, ¿sí? Eso me gustaría que charlemos a futuro, contarles cómo implementarlo. Y eso es algo que también se puede comentar además en el code review, digamos, ¿no? Si, che, te olvidaste de correr si no se automatizó y se olvidó de correr el formateador y puso todo este método en una línea, y le vamos a decir, ojo, che, tendrías que hacer eso, ¿sí? Entonces, ese sería otro ejemplo de poder homogeneizar la forma de codificación. Eso me gustaría comentarles más en detalle qué herramientas hay posibles para que lo podamos implementar y lo conozcan y lo puedan implementar en sus equipos. Entonces, upgrade. Acá hicimos algo que no quería hacer, pero bueno, upgrade. Playwright. Comitear esto. Acá yo, por ejemplo, podría además decir, no sé, fix, no sé, locator,
O fix text values. No sé. De Supermax. ¿Cómo andás, papá? Genio. Qué lindo que se vaya sumando gente conocida. Y obviamente gente que no conozco más aún. Este es el espacio para conocernos. Entonces, comiteo, pusheo. ¿Cómo va, Lean, querido? A ver si no me equivoqué. Bien, subí esos cambios. Y vamos a validarlo en... vamos a validarlo. Vamos a cerrar todos estos reportes. Bien, acá ya se dio cuenta, como les decía, que publiqué esta rama. Entonces me da de nuevo la posibilidad de comparar y pull request. Compare y pull request. Y acá algo clave. Esto es lo que les decía antes. Vieron que el primer PR que creamos era el de doc. Y era el de agregar, ¿sí?, un formato estándar de pull request. Que era este. El archivo de template que agregamos era este. De manera que nosotros definamos en nuestros equipos de trabajo una forma estándar de trabajar y que diga, por ejemplo, escribí la motivación de esto. Enlazá el issue al que está asociado a esta tarea. ¿Qué tipo de cambio es? ¿Sí? Entonces que la persona venga acá y diga, no sé, esto es un bug fix. Esto es un, no sé, esto requiere, no sé, no es nueva feature, es un bug fix y podía agregar, no sé, upgrade tecnológico, qué sé yo. ¿Sí? Entonces esto podría ser así. Uy. Upgrade. Dependency. Y, ¿no? Y acá ir chequeando. Acá agregar, por ejemplo, cómo fue testeado. Corrimos. npm run. Y cómo era el comando. ¿Sí? Y acá acá va a estar atado a lo que se defina en sus equipos de trabajo, ¿no? En los acuerdos que tengan. Yo puse un ejemplo. Testigo, pero ustedes pueden poner lo que quieran, digamos, ¿no? Acá. Lo importante es que haya algo de este estilo. Similar. No, por ejemplo, a ver. El título del PR está bien. Con el formato, sí. Chore. Con el prefijo, no sé. Sigue. Las líneas. Los lineamientos, sí. Hice score review, sí. Comenté mi código, sí. No sé. Hice todo lo que tenía que hacer. Agregué test. Todos los test funcionan. Todos los cambios de lo que dependía fueron mergeados. ¿Sí? Y acá es donde voy a informar esto. Entonces voy a crear este pull request. Y como el pull request también es una herramienta de comunicación, acá, bueno, no lo completé, ¿no? Pero acá yo tendría que decir cuál es la motivación de mi cambio, cuál es el tipo de cambio, cómo fue probado y una checklist de cosas que hay que hacer antes o que asegurar que hicimos. Que va a ser parte de los acuerdos que hagamos en nuestros equipos. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos este estilo. Entonces, este es como el... Si no queda como a criterio. Y acá cada uno tiene que ir poniendo hice esto, que por ahí uno se olvida. ¿Sí? Entonces está bueno tener este template de pull request. Que en este caso lo hicimos agregando ese archivo en .github pull request template. Entonces el siguiente PR que creamos, o pull request, ya me incluyó eso. Y acá está corriendo, y en teoría ahora debería de dar verde. Y acá también voy a decir algo a colación que me parece importante, que porque me gusta esto de lo de tener los starter project. Algo que me pasó, y creo que ya lo comenté alguna vez, y que me pasó hace un tiempo, es, no sé, quería sacar un framework de pruebas móviles. Y encontraba ejemplos funcionales y demás, pero no sé, del 2014. Y me fijaba, están todas las dependencias desactualizadas, ya no andaban más, tenía que meter mano por todos lados. Entonces, ¿por qué me gusta tener esto? Y decir, bueno, se actualizó la versión de Playwright,
lo actualizamos, lo probamos, esto lo podemos dejar configurado para que se ejecute semanalmente y podemos ver que este Starter Project sigue siendo compatible con las últimas versiones. Entonces el día de mañana alguien lo quiere usar, el que sea, quien sea, tiene un framework funcional y actualizado. ¿Sí? Esto es fundamental. Esto es fundamental. Esto trasciende barreras. En la documentación está todo en español, pero lo puede usar cualquier persona de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Eso, por eso quiero tener, me parece importante. El otro día justo leía un post de alguien en LinkedIn del tema de tener los proyectos templates. Tener proyectos templates. No hay que reinventar la rueda cada vez que tenemos que salir a hacer algo. Tomemos los ejemplos, tomemos los proyectos base. Arranquemos desde acá. No vayamos a reinventar cosas. Todos los checks, ok. No hay conflicto, perfecto. Squash y merge. Insisto, acá nuevamente, como decía, los equipos podrían venir y decir, che, ojo que acá hiciste tal cosa. A esto lo agregaron hace poco, GitHub lo agregó hace poco, que ahora podés ver la estructura de carpeta, es genial. Acá mi equipo me podría decir, che, ojo que acá no lo hardcodees, no sé, lo que sea. ¿Sí? Es algo que le quería decir que está bueno, que también es una feature relativamente nueva de GitHub, es que pueden agregar así, no sé. Le ponen así, TypeScript, JavaScript, no sé, el código que estén, con el que estén laburando. Y pueden decirle, ojo que debería ser así, y acá te lo resalta muy lindo. O sea, acá uno podría decirle, con el lenguaje que sea, podrías incorporar esto. No sé, lo que sea, ¿no? Dejan el comentario con el detalle de lo que ustedes quieren cambiar y le dicen en qué línea o en qué conjunto de líneas. Y está buenísimo. ¿Sí? No lo voy a publicar esto, pues ya vimos el ejemplo, ya lo saben. Volvemos a nuestra pull request y le decimos squash y merge. Le decimos squash y merge. Eliminamos el branch. Y tenemos nuestro framework actualizado. Creo que teníamos, acá debe estar ejecutando nuevamente porque teníamos el workflow configurado para que cuando se cree un PR y cuando se merge se ejecuta automáticamente la regresión, los tests. ¿Sí? Imagínense esto a gran escala, múltiples equipos. ¿Sí? Esto es muy interesante. Es muy interesante. Como le dije, acá vimos esta forma. Si tuviésemos que volver atrás, no vimos todo eso. Algún día lo podemos ver. Pero vamos a poder ver todo el traqueo de cambios. Cómo pasó y evolucionó en la historia nuestro framework, nuestro código en sí. Y lo último, antes de cerrar, que me gusta hacer siempre, es que como agregué un cambio que fue radical, tipo que actualicé la versión, lo que voy a generar es una release. ¿Sí? Y le voy a decir draft a new release. Le voy a decir que esto va a ser la versión 1.2.0 de nuestro framework. Le vamos a poner acá creo que tengo alguno, no sé, build. Build podía haber usado como type. Y acá algo interesante que dice autogenerar release note. Le voy a dar autogenerar release note y como pueden apreciar, directamente asoció los commits que se hicieron entre la versión, la release anterior y la actual. Y este changelog se generó automáticamente, nos dicen qué pull request integró. ¿Sí? Y acá podemos tener un detalle de todos los cambios. Esto también es clave. Nos permite tener un etiquetado y un versionado maduro y escalable de nuestra solución, de nuestro software. Si el día de mañana esta versión 1.2.0 es compatible con el software desplegado versión 1.2.0 y hay que hacer una regresión porque hay que hacer un rollback para probar un bug fixing de producción que es la versión 1.0 y los tests están
de la 1.2.0 no son compatibles con la versión 1.0, vengo acá, saco 1.1.0 y ejecuto estos tests. O saco un nuevo branch, corro desde acá y no me tengo que volver loco con decir qué versión es compatible, qué versión es incompatible. No. Utilizamos un versionado como cualquier software. ¿Sí? Como cualquier software. Nunca hay que olvidarse que el código de automatización de pruebas es software. ¿Sí? Entonces es importante seguir estas buenas prácticas como cualquier proyecto de desarrollo de software, sea de frontend, de backend o de lo que sea. ¿Sí? Esto era lo último que quería comentarles. Conoce un ratito. Creo que llegué bien con el tiempo entre la teoría, la práctica. Juli Belmonte dice: muchas gracias amigo Charlie por siempre compartir. Muchas gracias a vos, Juli, por quedarte hasta el final. Leo, gracias. Che, Maiken, nuevamente muchas gracias por esos 9 bits. Una vez más, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo semana a semana. Acuérdense de visitar el canal. Tienen el canal de Discord. Les mando un fuerte abrazo. A descansar, le hacemos raid y nos vamos. Un fuerte, gran, enorme abrazo. Muchas gracias.